personas que están en sus hogares, seguramente ahorita nos están escuchando, pero en algún momento del día entrarán a una red social. Y yo les pregunto, ¿qué sienten cuando están interactuando con una red social? Por ejemplo, la de TikTok. ¿Te hace reír? ¿Te nutre de información? ¿Te interesa? ¿Qué te siente? ¿Cómo influye en ti? Justamente la influencia de redes sociales como TikTok pueden ser preocupantes, sobre todo si estamos hablando de gente joven. ¿De qué manera ocurre? ¿Es bueno? ¿Es malo para ellos? ¿Hay algún horario o tiempo que, digamos, pudiera prevenir problemas a su salud mental? Son algunas de las preguntas que hoy queremos hacerle a nuestra invitada, quien está enlazada vía Zoom. Es Vanessa Herrera, quien es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Herrera, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, la importancia de priorizar y hablar de la salud mental, sobre todo para prevenir el impacto negativo, la exposición negativa de contenidos, sobre todo en TikTok o redes sociales, puede ser preocupante y afectar severamente la salud mental de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y justamente sobre eso, ¿no? De hecho, las redes sociales pueden tener contenido muy valioso, pero pueden tener un mal contenido. ¿De qué manera puede influir una red social como la de TikTok, que es particularmente distinta a las otras? Lo que se muestra es algo distinto a las otras redes sociales. ¿De qué manera puede influir? Lamentablemente el TikTok, como las redes sociales, Instagram, en una etapa de vida como es la adolescencia y juventud, es muy importante el cuerpo, el qué dirán, la presión social, la imagen, la necesidad de aprobación social. Si hay un exceso de necesidad o de imágenes que hablan de una apariencia, de algo que yo no logro alcanzar, ¿no? En una idealización del cuerpo, por ejemplo, puedo yo tener ansiedad, miedo, cólera, rabia, tristeza. Y hay en diversos estudios que demuestran que la sobreexposición y necesidad de aprobación social hace que nuestros adolescentes y jóvenes tengan mayor riesgo de ansiedad, depresión, mala calidad de sueño y sobre todo riesgo de violencia digital, acoso en redes, además de malas imágenes o modelos que normalizan la violencia, por ejemplo. Claro, ¿y cómo podemos intervenir los padres, doctora Herrera, sin invadir de mala manera el espacio que también tenemos que dejarle a nuestros hijos? ¿Cómo podemos en ese sentido encontrar un equilibrio? Muchas personas creen que porque ya mi hija, mi hijo es adolescente o joven, yo no tengo que seguir acompañando diariamente, cotidianamente y conversando activamente sobre qué es lo que ve. Se recomienda la Asociación Americana de Pediatría, la recomendación de las pautas internacionales y nacionales que la salud mental debemos ejercer una maternidad y paternidad activa y continua. Yo tengo que hablar diariamente y hacer un control parental de lo que acceden. No tiene que ser a libre albedrío, tiene que haber restricción. Y si alguien tiene más de 14 años, no debería estar disponible más de entre 1 o 2 horas al día en total con todas las redes sociales o TikTok o uso de medios. Esto lamentablemente con el tiempo se ha tolerado que se exceda el tiempo o se queden hasta altas horas de la noche y esto puede afectar severamente al rendimiento, a la concentración, a la interacción social y sobre todo hay un mayor riesgo de aislamiento social de nuestros adolescentes y jóvenes y la exposición a una serie de mecanismos de acoso sexual o violencia digital. Claro. Estos famosos influencers, doctora Herrera, que tenemos en las redes sociales, la influencia además de las mismas en nuestros adolescentes, jóvenes y también en los pequeñitos, y eso es justamente lo que le quiero consultar, los efectos a nuestros pequeños, incluso desde bebitos que utilizan el celular y las redes sociales y lo saben manejar a la perfección. Doctora Herrera, le pido por favor que siga con nosotros, vamos a actualizar los titulares, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y al regresar continuamos nuestra conversación con usted, la doctora Vanessa Herrera, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Está conversando con nosotros sobre la influencia de las redes sociales en nuestros menores. Escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos. 11:09 de la mañana, nosotros retomamos nuestra conversación. 11:09 de la mañana, nosotros retomamos nuestra conversación con la doctora Vanessa Herrera. Ella es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctora Herrera, le dejaba una consulta que a muchos padres de familia nos preocupa bastante. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, nuestros jóvenes adolescentes tienen pleno conocimiento de lo que están viendo de repente en las redes sociales, pero existen casos de papás que incluso desde chiquititos le dan el celular al pequeño y uno no sabe ni siquiera qué está mirando, cuando sabemos que es muy fácil entrar incluso a páginas indebidas. ¿Qué consecuencias en ese sentido, doctora Herrera, le traen al pequeño a corto y largo plazo? El daño puede ser severo a nivel del desarrollo cerebral. Recuerden que el desarrollo cerebral se da hasta los 24 años y el desarrollo infantil temprano, si nosotros sobreexponemos a estas pantallas digitales, hace que tenga mayor riesgo de déficit de atención, pérdida del funcionamiento cognitivo, en general capacidad de memoria y de desarrollo integral. No se recomienda en lo absoluto en la infancia temprana tener ningún dispositivo electrónico, lo hemos reiterado una y otra vez, y es importante que como papá, mamá, acompañemos y cuidemos afectivamente y continuamente. Puede ser que nos impacientemos y queramos darles las tablets, los celulares, pero esto no es recomendable en lo absoluto. Doctora, de hecho, las cosas que nos ha mencionado de las consecuencias que genera, digamos, un uso excesivo de redes sociales, particularmente del TikTok, realmente nos preocupa. Yo como madre de familia me pongo a pensar, mi hijo tiene más tiempo o mi hija tiene más tiempo trabajando en una red social, interactuando en una red social, va a disminuir su concentración, va a generarle ansiedad, se va a aislar, puede promover el acoso sexual, puede ser un violentador. De maneras muy negativas influye. Sin embargo, a pesar de eso, cuando uno observa a una persona que está, digamos, enganchado en una red, es como que uno no se puede despegar, indistintamente del contenido que está viendo. ¿Qué pasa? Esto también genera adicciones, siendo nosotros los seres humanos personas pensantes. ¿Por qué no podemos decir, bueno, hasta acá nomás, este contenido no lo veo, sé que me hace daño? Incluso como padres de familia, poder decir, esto no conviene a mi hijo y empiezo a tomar estrategias para poder actuar de una forma saludable para ellos. Así es, está demostrado que existe la adicción a las redes sociales. Venimos tratando cada vez más a adolescentes, incluso niños, que tienen un uso excesivo de redes sociales y generan severos conflictos y desempeño académico muy malo y pérdida de concentración, y luego se escalan con otras formas de comportamientos de riesgo peligroso por imitación. Lamentablemente hay muchos influencers negativos que promueven conductas de normalización de violencia sexual, abuso de drogas, alcohol, incluso uso de armas y trastornos alimenticios. Y todo eso lo adolescente, el niño repite, lo reproduce, e incluso situaciones de repetir intentos suicidas o afecto de violencia hacia otros niños o adolescentes. Entonces tenemos que darnos cuenta que si mi hija o hijo está demasiadas horas del tiempo, ya afecta a su concentración, empieza a aislarse, empieza a no querer interactuar en la vida familiar, a disfrutar del juego. El juego es esencial para el desarrollo positivo de nuestros adolescentes y jóvenes, y recordar que hemos perdido muchas habilidades sociales por la pandemia tan prolongada, y eso puede reforzar efectos muy negativos como la baja autoestima y el impacto en la salud mental. Usted ha tocado un punto muy importante, doctora Herrera, el tema del suicidio en los menores de edad, o un intento de suicidio también. Mucha gente a veces no comprende que un menor de edad, un niño, aún a una edad bastante tierna, puede tomar esta drástica decisión de suicidarse por problemas de salud mental. En ese sentido, ¿cuánto pueden influir, por ejemplo, informaciones totalmente abrumadoras, excesivas, que puedan encontrar nuestros hijos en redes sociales para un niño que tiene ya problemas de salud mental, muchas veces no detectados? Así es, recuerden que 8 de cada 10 niños, adolescentes y jóvenes que ya tienen malestar emocional no reciben ayuda a tiempo, ¿no? Existen centros de salud mental comunitarios, pero muchos padres o cuidadores no identifican esas señales de alerta a tiempo. Si yo a mi hijo lo dejo mucho tiempo con las redes sociales, y en esas redes sociales hay acoso, violencia, burla, hay imágenes pornográficas de acceso, no hay control de todo ello, o yo veo malas noticias de desastres, el solo hecho de ver esas imágenes dramáticas de inundaciones, de pérdidas,
puede hacer que yo no me concentre, tenga un estrés postraumático, una afectación severa e incluso diga mejor me muero o desaparezco. Esto es de lo más preocupante y tenemos que priorizar la salud mental familiar y de nuestros hijos. Doctora Herrera, realmente un punto muy importante y es momento de encender las alarmas en casa, ponernos a ver qué es lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales, cuánto tiempo le dedican a las redes sociales y si los efectos de las mismas están causando problemas en nuestros menores en casa. Muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera, por habernos acompañado en esta edición, pero antes tengo que consultarle algo. Quería preguntarle, ¿cómo mueve usted al Perú? Movemos al Perú al cuidar su salud mental, al priorizar la necesidad de que haya más políticas de salud mental donde sea realmente una auténtica prioridad la salud mental y cuidemos a nuestros hijos, hijas, adolescentes, donde no haya violencia contra las mujeres. Todas y todos somos parte de ese movimiento por cuidar la salud mental. Muy bien. Muy bien, doctora. Y a seguir adelante, moviendo al Perú de forma positiva y con esta campaña de ERPP, la voz de todo el Perú. Muy amable, doctora Herrera. Muchísimas gracias por su compañía en esta edición. Un abrazo muy fuerte y sigamos impulsando, prioricemos la salud mental en casa. Muy bien. Sí, muy bien. 11:16 de la mañana. Gracias a la doctora Herrera por su compañía en esta edición. Nosotros vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más. Quédense con nosotros en Encendidos.